Con su aliento congelándose en el aire, Bella observó cómo su dueño millonario la abandonaba en el bosque nevado al descubrir su preñez. Lo que Rico Montenegro nunca imaginó es que ese potro, mestizo sin valor, regresaría convertido en un campeón que desmoronaría su imperio ante los ojos de todo México. La nieve caía suavemente sobre las colinas de Valle Escondido, una exclusiva zona en las afueras de Monterrey, México. El silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las ramas bajo el peso de la nieve y el resoplido agotado de una yegua pura sangre de pelaje castaño. Bella, como la había nombrado su dueño, temblaba mientras intentaba mantenerse en pie. Sus ojos, normalmente vivaces, reflejaban ahora un profundo miedo mientras observaba la silueta de su amo alejándose entre los árboles nevados. Ricardo Montenegro, conocido en los círculos ecuestres como Rico, ajustó su costosa bufanda de cachemira y se subió a su Land Rover sin mirar atrás. A sus 45 años, este empresario inmobiliario había construido un imperio basado en decisiones frías y calculadas. Para él, Bella había dejado de ser una inversión rentable desde el momento en que descubrió su preñez. Las yeguas preñadas no ganan competencias, Joaquín, había dicho esa mañana a su capataz mientras revisaba los números en su tableta. Y yo no mantengo animales que no generen ganancias. Pero señor, Bella ha ganado 3 campeonatos nacionales para usted, protestó Joaquín, un hombre de 50 años que había dedicado su vida a los caballos. Solo necesita tiempo para recuperarse después del parto. Rico levantó la mirada de su tableta, sus ojos fríos como el hielo que cubría los caminos esa mañana. ¿Tiempo? ¿Sabes cuánto dinero pierdo cada mes que pasa sin competir? Sacudió la cabeza. Además, ni siquiera sabemos de qué semental quedó preñada. Probablemente fue ese Mustang salvaje que se metió en mis tierras hace 3 meses. La cría será un mestizo sin valor. Podríamos esperar, señor, ver cómo nace el potro y... Ya tomé mi decisión, interrumpió Rico, cerrando el tema con la misma frialdad con la que cerraba sus negocios fallidos. Llévala al bosque y déjala allí. Si sobrevive, bien por ella. Si no, se encogió de hombros. La naturaleza tiene su manera de resolver las cosas. Joaquín había obedecido con el corazón pesado y la conciencia atormentada. Había llevado a Bella hasta el límite de la propiedad, pero no tuvo el valor de abandonarla él mismo. Fue Rico quien, irritado por la debilidad de su empleado, tomó las riendas de Bella y la condujo personalmente hacia el interior del bosque, donde ahora la dejaba a su suerte. El motor del Land Rover rugió, alejándose, mientras Bella relinchaba débilmente, confundida por el abandono de quien había sido su dueño durante 6 años. La yegua intentó seguirlo, pero sus patas se hundían en la nieve y su vientre hinchado le dificultaba el movimiento. A kilómetros de distancia, en una modesta cabaña situada en el extremo opuesto del bosque, Miguel Ramírez preparaba café en su vieja estufa de leña. A sus 38 años, este guardabosques conocía cada sendero, cada arroyo y cada criatura que habitaba la reserva natural que cuidaba con devoción casi paternal. Miró por la ventana empañada, observando cómo la nevada aumentaba su intensidad. «Va a ser una noche dura, Lobo», comentó a su perro pastor, un animal de pelaje grisáceo que descansaba junto al fuego. «Tendremos que revisar el sector norte antes de que oscurezca. Los cazadores furtivos aprovechan este clima». Lobo levantó las orejas, como si entendiera cada palabra. Miguel sonrió, terminó su café y se preparó para la ronda vespertina. Se puso su chamarra térmica, sus botas impermeables y tomó su rifle, más por precaución que por intención de usarlo.
La tarde avanzaba mientras Miguel recorría los senderos conocidos, marcando en su libreta pequeñas observaciones sobre la fauna y los cambios en el bosque. Fue Lobo quien primero detectó algo inusual. El perro se detuvo, olfateó el aire y salió corriendo entre los árboles, ignorando los llamados de su dueño. Miguel lo siguió, maldiciendo bajo su aliento, hasta que el ladrido insistente del lobo lo guió hacia un pequeño claro. Allí, casi cubierta por la nieve, yacía Bella. Su respiración formaba pequeñas nubes de vapor en el aire frío, y sus ojos, semicerrados, apenas registraron la presencia de los recién llegados. «Dios mío», murmuró Miguel, reconociendo inmediatamente lo que veía. ¿Quién haría algo así? Se acercó con cautela. La yegua estaba en avanzado estado de gestación, y a juzgar por sus cascos bien cuidados y su pelaje, aunque ahora opaco por el frío y el estrés, era un animal de valor. No había llegado allí por accidente. Miguel se quitó la chamarra y la colocó sobre el lomo de Bella mientras sacaba su radio para pedir ayuda. Al acariciar el cuello de la yegua, notó algo. Un pequeño tatuaje con un símbolo que reconoció de inmediato. El emblema de las caballerizas Montenegro, el criadero más prestigioso y controversial de la región. Los ojos de Miguel se endurecieron. No era la primera vez que encontraba animales abandonados por Rico Montenegro cuando dejaban de ser rentables. Este hombre trataba a los seres vivos como mercancías desechables, y la rabia bullía en el pecho de Miguel cada vez que pensaba en ello. «Tranquila, bonita», susurró a la yegua, que lo miraba con ojos asustados. «Vamos a sacarte de aquí. Tú y tu bebé van a estar bien, te lo prometo». Lo que Miguel no sabía mientras llamaba a sus compañeros para organizar el rescate era que aquel encuentro en el bosque nevado cambiaría su vida para siempre. La operación de rescate resultó más complicada de lo que Miguel había anticipado. Llamó a su amigo Ernesto Vega, veterinario local, cuya clínica se encontraba a 20 kilómetros de distancia, y a 2 compañeros guardabosques que patrullaban el sector sur. Mientras esperaba, intentó mantener caliente a Bella, frotando suavemente su cuerpo y hablándole con voz tranquilizadora. «Vas a estar bien, preciosa», repetía, notando cómo los ojos de la yegua seguían sus movimientos. «Pronto estarás en un lugar cálido». Cuando llegaron los refuerzos, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja pálido que contrastaba con el blanco del paisaje. Ernesto examinó rápidamente a Bella, su rostro arrugado por la preocupación. «Está deshidratada y con principios de hipotermia», diagnosticó mientras preparaba una inyección. «Pero lo que más me preocupa es el potro. El estrés podría adelantar el parto, y en estas condiciones». No necesitó terminar la frase. Todos entendían la gravedad de la situación. Construyeron una improvisada camilla con lonas y ramas resistentes y con extremo cuidado trasladaron a Bella hasta el camino forestal donde habían dejado la camioneta con remolque. Cada gemido de la yegua atravesaba el corazón de Miguel como una daga. Durante el trayecto hacia el rancho de Miguel, Ernesto permaneció en el remolque junto a Bella, monitoreando sus signos vitales y administrándole suero. Miguel conducía con la mirada fija en el camino nevado, pero su mente bullía con preguntas y rabia. «¿Cómo puede Montenegro salirse siempre con la suya?», preguntó en voz alta, golpeando el volante. «Esto es crueldad animal clara y simple». «Lo sé, amigo», respondió Ernesto desde atrás. «Pero sabes tan bien como yo que sus abogados encontrarán alguna laguna legal. Siempre lo hacen». Miguel sabía que era cierto. 5 años atrás,
había presentado una denuncia contra Rico por abandono de 3 caballos enfermos. El caso fue desestimado cuando los abogados de Montenegro argumentaron que los animales habían sido vendidos a un comprador anónimo que luego los abandonó. Sin pruebas directas contra Rico, la denuncia se archivó. El modesto rancho de Miguel aparecía ahora en el horizonte. A diferencia de las ostentosas caballerizas Montenegro, con sus establos de diseño arquitectónico y tecnología de punta, el hogar de Miguel era simple pero acogedor. Una cabaña principal de madera y piedra, un granero renovado y un establo pequeño pero bien mantenido donde albergaba a 3 caballos rescatados años atrás. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Bella», murmuró Miguel mientras estacionaba junto al establo. Con gran esfuerzo, trasladaron a la yegua hasta el espacio que habían preparado apresuradamente. Un cubículo amplio con paja fresca, agua limpia y un calentador especial que mantenía la temperatura estable. Nunca había visto una pura sangre andaluza de esta calidad, comentó Ernesto mientras conectaba a Bella a un monitor portátil. Montenegro debe haber pagado una fortuna por ella, y la desechó como si fuera basura, completó Miguel, la amargura evidente en su voz. Durante las siguientes horas, Miguel y Ernesto se turnaron para vigilar a Bella. La yegua, aunque exhausta, parecía comprender que estaba a salvo. Poco a poco, su respiración se normalizó y el temblor cesó. Cerca de la medianoche, cuando Ernesto finalmente se retiró a descansar en el sofá de la cabaña, Miguel permaneció en el establo, sentado sobre un fardo de heno. Observaba a Bella bajo la tenue luz de la lámpara de aceite, recordando cómo había comenzado todo esto. Miguel Ramírez no siempre había sido guardabosques. En otra vida había sido jinete profesional, con un futuro prometedor en el circuito nacional. Todo cambió una tarde lluviosa cuando, durante una competencia en Guadalajara, su caballo tropezó. En la caída, Miguel sufrió una lesión en la columna que, aunque no lo dejó paralítico, terminó con su carrera. El caballo, Relámpago, fue adquirido por Ricardo Montenegro, quien prometió darle los mejores cuidados. 6 meses después, Miguel descubrió que Relámpago había sido sacrificado porque su recuperación no era económicamente viable. Esa fue la primera vez que Miguel entendió la clase de hombre que era Rico, y ahora, observando a Bella luchar por su vida y la de su cría, sentía que el círculo se cerraba de alguna manera. «No te preocupes», susurró, acariciando suavemente el cuello de la yegua. «Él ya te descartó, pero nosotros vemos lo valiosa que eres». Bella levantó ligeramente la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Miguel en lo que pareció un momento de entendimiento mutuo. Luego, con un suave relincho, la yegua dejó caer su cabeza sobre la paja y cerró los ojos, permitiéndose por fin descansar bajo la protección de su salvador. Afuera, la nieve había cesado y un silencio pacífico envolvía el rancho. Miguel sabía que la batalla apenas comenzaba, pero por esta noche se conformaba con haber ganado el primer round contra la crueldad y la indiferencia. Los primeros días de Bella en el rancho fueron críticos. Ernesto visitaba diariamente para monitorear su evolución, administrando vitaminas y suplementos para contrarrestar los efectos del abandono. Miguel, por su parte, apenas se apartaba del establo, dividiendo su tiempo entre sus obligaciones como guardabosques y el cuidado de la yegua. «Está respondiendo bien al tratamiento», comentó Ernesto una tarde mientras revisaba los análisis de sangre. «Su nivel de estrés ha disminuido considerablemente. Creo que sabe que está en buenas manos». Miguel sonrió, observando cómo Bella comía con apetito renovado. «¿Y el potro? Es difícil saberlo con certeza sin un equipo de ultrasonido avanzado», respondió Ernesto, palpando cuidadosamente el vientre de la yegua.
pero percibo movimiento, lo cual es una buena señal. Calculo que le quedan unas 3 semanas para el parto. Esa noche, mientras cenaba en su cabaña, Miguel recibió una llamada inesperada. Era Joaquín, el capataz de Montenegro. «Señor Ramírez», comenzó, su voz baja como si temiera ser escuchado. «Me enteré de que encontró a Bella». Miguel se tensó inmediatamente. «¿Montenegro te envió para reclamarla? Porque si es así...» No, interrumpió Joaquín apresuradamente. «El patrón no sabe que estoy llamando. Solo quería saber si está bien. Yo la cuidé desde que llegó a las caballerizas, hace 6 años». La sinceridad en su voz hizo que Miguel se relajara ligeramente. Está recuperándose. No fue fácil, pero es una luchadora. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Gracias por salvarla», dijo finalmente Joaquín. «Quise hacerlo yo, pero tengo familia que mantener y si me oponía a las órdenes del patrón...» «Lo entiendo», respondió Miguel, aunque una parte de él no podía evitar juzgarlo por su complicidad. «Pero necesito saber algo. ¿De quién es la cría que espera?». Joaquín suspiró. «Esa es la ironía. Hace 3 meses, un Mustang salvaje de extraordinaria belleza saltó las cercas perimetrales. Era como ver una leyenda viviente, negro como la noche, con una estrella blanca en la frente. Antes de que pudiéramos capturarlo, se apareó con Bella. Y Montenegro se deshizo de una yegua campeona solo porque quedó preñada de un Mustang». «El patrón vive de las apariencias y los pedigríes», explicó Joaquín con amargura. «No soporta la idea de que su yegua premiada esté gestando un mestizo sin papeles. Prefirió perderla a manchar su reputación». Esa conversación se repetía en la mente de Miguel 2 semanas después, mientras observaba a Bella caminar tranquilamente por el pequeño corral que había acondicionado para ella. La yegua había recuperado peso y su pelaje volvía a brillar. Sus ojos, antes apagados por el miedo y el abandono, ahora mostraban curiosidad e incluso cierta alegría cuando Miguel se acercaba. El día del parto llegó inesperadamente, durante una tranquila madrugada de principios de marzo. Miguel despertó sobresaltado al escuchar los relinchos de Bella. Cuando llegó al establo, encontró a la yegua inquieta, moviéndose en círculos con evidente incomodidad. «Tranquila, hermosa», murmuró acariciando su cuello mientras llamaba urgentemente a Ernesto. Las siguientes horas fueron una montaña rusa de emociones. Aunque Miguel había presenciado nacimientos equinos antes, nunca había sentido tanta conexión con el proceso. Cada gemido de Bella le provocaba un nudo en la garganta. Cada contracción parecía reflejarse en su propio cuerpo. Finalmente, bajo los primeros rayos del amanecer, un pequeño potro emergió al mundo. Era completamente negro, como había descrito Joaquín, con una distintiva marca blanca en forma de estrella en la frente. Pero lo más sorprendente eran sus ojos, de un azul profundo e intenso, inusual en potros recién nacidos. «Es maravilloso», susurró Ernesto, asombrado. Nunca había visto un potro con esa coloración y esos ojos. Parece casi sobrenatural. Miguel observaba en silencio cómo Bella limpiaba amorosamente a su cría. A pesar del agotamiento, la yegua mostraba un instinto maternal fuerte y protector. El pequeño potro, aunque tambaleante, se puso de pie con una rapidez y seguridad que sorprendió incluso a Ernesto. «¿Cómo lo llamarás?», preguntó el veterinario mientras revisaba los signos vitales del recién nacido. Miguel contempló al potro, que ahora mamaba vigorosamente. Algo en aquella criatura, en su llegada contra todo pronóstico, después de tanto sufrimiento, le recordaba a su propia historia de superación. «Esperanza», respondió finalmente. «Se llamará Esperanza».
¿Esperanza? Ernesto alzó una ceja. Es un nombre femenino para un potro macho. Miguel sonrió, sin apartar la mirada del milagro que se desarrollaba frente a él. No es por su género, sino por lo que representa, explicó. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la esperanza es lo único que nos mantiene de pie. Este potro nació de la crueldad y el abandono, pero míralo. Señaló cómo el pequeño Esperanza, ya satisfecho, daba sus primeros pasos alrededor de su madre. Es pura vida, pura promesa. Ernesto asintió, comprendiendo. Esperanza será entonces. Las semanas siguientes al nacimiento de Esperanza transcurrieron en una nebulosa de descubrimientos y maravillas. Miguel documentaba meticulosamente cada hito, el primer galope, los primeros relinchos, la curiosidad insaciable que el potro mostraba por todo lo que le rodeaba. Desde el principio quedó claro que Esperanza no era un caballo común. Nunca había visto a un potro aprender tan rápido, comentó Ernesto durante una de sus visitas rutinarias, observando cómo Esperanza imitaba perfectamente los movimientos que Miguel le enseñaba. Es como si entendiera exactamente lo que le pides. Miguel asintió, contemplando con orgullo cómo el potrillo, con apenas 2 meses, seguía comandos básicos que normalmente tomaban mucho más tiempo enseñar. Es la combinación perfecta, respondió acariciando el lomo del pequeño. La elegancia y la inteligencia de Bella, con la fuerza y el espíritu indomable del Mustang. Lo que más impresionaba a quienes conocían a Esperanza era su mirada. Aquellos ojos azules que, según la tradición campesina mexicana, cambiarían a marrones con el tiempo, mantenían su intenso color zafiro. Parecían ventanas a un alma antigua, sabia más allá de su juventud. El primer año de vida de Esperanza coincidió con cambios significativos en el rancho de Miguel. La noticia de un guardabosques que había rescatado a una yegua pura sangre abandonada se extendió por la comunidad ecuestre de la región. Algunos visitantes llegaban por curiosidad, otros por genuino interés en el bienestar de los animales. Miguel, inicialmente receloso, comenzó a ver estas visitas como oportunidades para educar sobre el respeto a los animales. Una tarde soleada de primavera, cuando Esperanza tenía 14 meses, una camioneta desconocida se detuvo frente al rancho. De ella descendió una mujer joven, de unos 30 años, con una cámara profesional colgada al cuello. ¿Miguel Ramírez?, preguntó al acercarse. Soy Sofía Guzmán, periodista del diario La Verdad de Monterrey. Estoy haciendo un reportaje sobre maltrato animal en la industria ecuestre. Miguel la miró con cautela. Los periodistas raramente habían sido aliados en su lucha contra los abusos de criadores como Montenegro. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? He oído historias, respondió Sofía, directa y sin rodeos, sobre yeguas pura sangre abandonadas, sobre potros mestizos con habilidades extraordinarias y sobre un guardabosques que se atreve a enfrentarse a los poderosos. Antes de que Miguel pudiera responder, Esperanza apareció trotando desde el corral, seguido de cerca por Bella. El potrillo, ahora considerablemente más grande aunque todavía delgado y desgarbado, como todos los juveniles, se detuvo a pocos metros, estudiando a la recién llegada con aquellos penetrantes ojos azules. Sofía contuvo el aliento. «Es magnífico», murmuró levantando instintivamente su cámara. ¿Puedo? Miguel dudó un momento, pero algo en la genuina admiración de la periodista lo convenció. Asintió, y Sofía comenzó a fotografiar al joven Esperanza, que parecía disfrutar de la atención, posando casi conscientemente. Tiene presencia,
comentó Sofía entre disparos. Como si supiera que es especial. Lo es, confirmó Miguel, observando con orgullo cómo el potro realizaba pequeños movimientos de doma que le había enseñado recientemente. Aunque su origen no sea el que valoran los criadores tradicionales, durante las siguientes horas, Miguel compartió con Sofía la historia completa, el abandono de Bella, el nacimiento milagroso de Esperanza y su creciente preocupación por los métodos de criadores como Montenegro, que priorizaban el pedigrí y la rentabilidad sobre el bienestar animal. Lo que necesito, explicó Sofía mientras tomaba notas, son pruebas concretas, testimonios, documentación. Algo que vincule directamente a Montenegro con prácticas cuestionables. Miguel pensó en Joaquín, el capataz con remordimientos, pero sabía que era improbable que hablara públicamente. Las pruebas son difíciles de conseguir, admitió. Montenegro es cuidadoso y sus empleados tienen demasiado que perder. Sofía asintió comprensivamente. Entiendo. Pero a veces la verdad encuentra su propio camino. Miró hacia Esperanza, que ahora pastaba tranquilamente junto a su madre. Este potro podría ser tu mejor argumento. Un caballo extraordinario, nacido de la crueldad y el rechazo, demostrando que el valor no está en los papeles ni en la pureza de la sangre. Aquellas palabras resonaron en Miguel durante los meses siguientes, mientras continuaba el entrenamiento de Esperanza. El potro, que ahora se acercaba a los 2 años, mostraba un talento innato para la doma clásica y los ejercicios de precisión que normalmente requerían años dominar. Es como si bailara, comentó una tarde Isabel López, una instructora de equitación que ocasionalmente visitaba el rancho para ayudar con el entrenamiento. Mira cómo mantiene el equilibrio perfecto incluso en los giros más complicados. Algunos caballos entrenados durante décadas no logran esa gracia. Miguel observaba desde la valla del corral, con una mezcla de orgullo y cierta inquietud. Cuanto más destacaba Esperanza, más visible se volvía. Y la visibilidad atraía atención, no toda ella bienvenida. Sus temores se confirmaron una tarde lluviosa cuando Joaquín apareció en el rancho, visiblemente nervioso. Montenegro sabe del potro, informó sin preámbulos. Alguien le mostró fotos y videos que han estado circulando. Está furioso, dice que técnicamente Esperanza le pertenece, ya que nació de su yegua. Miguel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Bella fue abandonada, legalmente. Legalmente. Él argumentará que la yegua se extravió, interrumpió Joaquín. Y tiene los medios para hacer que un juez le crea. ¿Por qué le importaría ahora?, preguntó Miguel, la ira burbujeando en su interior. Desechó a Bella como basura precisamente porque estaba preñada de un mestizo sin valor. Joaquín desvió la mirada, incómodo. Las cosas han cambiado. Ha estado perdiendo competencias importantes. Necesita sangre nueva en su criadero. Y ese potro miró hacia donde Esperanza observaba la conversación, como si entendiera cada palabra. Ese potro tiene algo especial. Montenegro lo quiere. Y lo que él quiere, generalmente lo obtiene. Los días posteriores a la advertencia de Joaquín, Miguel intensificó la seguridad en el rancho, instaló cámaras adicionales, reforzó las cercas y solicitó a sus compañeros guardabosques que estuvieran atentos a movimientos sospechosos en los alrededores. El miedo a perder a Esperanza lo consumía. Una mañana, mientras entrenaba al potro en el corral principal, el inconfundible sonido de un motor de alta gama rompió la tranquilidad del lugar. Un Mercedes negro se detuvo frente a la entrada, levantando una nube de polvo. Miguel reconoció inmediatamente el vehículo y el hombre que descendía de él, Ricardo Montenegro en persona. Rico,
como lo conocían en el circuito ecuestre, vestía impecablemente con un traje a medida y botas de piel exóticas. A sus 47 años, mantenía la arrogancia de quien nunca ha enfrentado consecuencias por sus acciones. Dos hombres corpulentos con aspecto de guardaespaldas lo flanqueaban mientras avanzaba hacia Miguel. «Ramírez», saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He oído que tienes algo que me pertenece». Miguel se colocó instintivamente entre Montenegro y Esperanza, que observaba la escena con evidente curiosidad. «No sé de qué hablas, Montenegro. Aquí no hay nada tuyo». Rico chasqueó la lengua, como si regañara a un niño. «Ambos sabemos que esa yegua», señaló a Bella, que pastaba tranquilamente a unos metros, «lleva mi marca, y según la ley, su cría me pertenece también». «La misma yegua que abandonaste en el bosque para que muriera congelada», respondió Miguel, la ira apenas contenida en su voz. «Tengo testigos, Montenegro, guardabosques, veterinarios, todos vieron el estado en que la dejaste». Rico pareció ligeramente descolocado, pero se recuperó rápidamente. «Un lamentable malentendido», respondió con calculada suavidad. «Di instrucciones para reubicarla temporalmente en un rancho asociado. Si terminó en el bosque, fue por incompetencia de algún empleado, no por mis órdenes». Antes de que Miguel pudiera responder, Esperanza se acercó trotando, aparentemente intrigado por el recién llegado. En ese momento, los ojos de Rico se ensancharon al contemplar por primera vez al potro de cerca. La combinación de su pelaje negro brillante, sus ojos azules intensos y su complexión atlética era verdaderamente impresionante. «Extraordinario», murmuró, su codicia palpable. Los rumores no le hacían justicia. Intentó acercarse a Esperanza, pero el potro retrocedió, bufando con evidente desagrado. Rico frunció el ceño, poco acostumbrado a que los animales lo rechazaran. «Parece que reconoce a los depredadores», comentó Miguel con una sonrisa sardónica. Montenegro ignoró la provocación, sacando en su lugar un documento del bolsillo interior de su chaqueta. «Tengo aquí una orden judicial preliminar», explicó, extendiéndola hacia Miguel. «Exige la custodia temporal de ambos animales mientras se resuelve la disputa de propiedad. Mis abogados argumentaron convincentemente que el valor de estos ejemplares requiere protección inmediata». Miguel tomó el papel con manos temblorosas por la rabia. Efectivamente, un juez llamado Hernández había emitido una orden para trasladar a Bella y Esperanza a las instalaciones de Montenegro por su propio bienestar, hasta que se determinara la propiedad legal. «Esto es una farsa», espetó Miguel. «Hernández es tu compadre. Todo el mundo sabe que juegan golf juntos cada domingo». Rico se encogió de hombros, imperturbable. «La ley es la ley, Ramírez. Mis hombres vendrán mañana con un transporte adecuado para llevarlos. Te sugiero que facilites el proceso». Miró despectivamente alrededor. «Aunque entiendo tu resistencia, estos animales valen más que todo este rancho». Cuando Montenegro se marchó, dejando tras de sí el polvo y la amenaza de su retorno, Miguel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Inmediatamente llamó a todos sus contactos, abogados amigos, compañeros guardabosques, incluso a Sofía, la periodista. Necesitaba ayuda desesperadamente. Fue Ernesto quien ofreció la primera solución temporal. «Conozco un rancho en las montañas de Arteaga», explicó esa misma tarde, mientras Miguel contemplaba la orden judicial con impotencia. «Pertenece a mi tío Humberto. Es remoto, apenas accesible por un camino de terracería. Podrías llevar allí a Bella y Esperanza esta misma noche, antes de que vuelvan». «¿Y luego qué?», preguntó Miguel, frotándose las sienes. «¿Viviremos huyendo indefinidamente?». «No indefinidamente»,
intervino Sofía, que había acudido inmediatamente tras la llamada de Miguel. Solo necesitamos tiempo para construir un caso sólido. Ya tengo testimonios de 3 exempleados de Montenegro sobre maltrato animal. Con esto, señaló la orden judicial, podemos añadir abuso de influencias y corrupción judicial. Mientras tanto, añadió Ernesto, deberías continuar el entrenamiento de Esperanza. Si es tan extraordinario como creemos, podría ser tu mejor arma. ¿Arma? Miguel lo miró confundido. Piénsalo, explicó Sofía, comprendiendo inmediatamente. Montenegro valora el prestigio por encima de todo. Si Esperanza, el potro mestizo que despreció, comienza a ganar competencias importantes bajo tu entrenamiento, sería una humillación pública, completó Miguel, empezando a entender. Esa misma noche, aprovechando la oscuridad y la complicidad de sus amigos, Miguel cargó a Bella y Esperanza en un viejo remolque prestado. El camino hacia las montañas fue tenso y agotador, con cada curva y cada sonido provocándole sobresaltos. El rancho de Humberto resultó ser más bien una cabaña rústica con un pequeño establo y un corral improvisado, rodeado de pinos y encinos centenarios. El aire fresco de la montaña y el absoluto silencio creaban una atmósfera de refugio casi místico. «Bienvenido al fin del mundo», bromeó Humberto, un hombre recio de unos 60 años con rostro curtido por el sol. «Aquí arriba, las únicas leyes son las de la naturaleza». Durante los siguientes meses, aquel rincón olvidado en las montañas se convirtió en el centro de operaciones de un plan audaz. Miguel dividía su tiempo entre sus obligaciones como guardabosques, que mantenía para no levantar sospechas, y el entrenamiento intensivo de Esperanza. El potro, ahora con casi 3 años, florecía en aquel entorno natural. Su fuerza y agilidad aumentaban día tras día, mientras dominaba técnicas de doma cada vez más complejas. Isabel, la instructora de equitación, subía ocasionalmente a la montaña para supervisar el entrenamiento, asombrada por los progresos. «Nunca había visto nada igual», comentó una tarde, después de que Esperanza ejecutara perfectamente una serie de movimientos de alta escuela que normalmente requerían años dominar. «Este caballo no solo tiene talento físico, tiene inteligencia emocional, entiende lo que está en juego». Mientras tanto, en el valle, la batalla legal se intensificaba. Montenegro había presentado demandas adicionales contra Miguel por robo de propiedad valiosa, mientras que Sofía y su equipo construían meticulosamente un caso sobre las prácticas cuestionables en las caballerizas Montenegro. Una noche de invierno, casi 8 meses después de la huida a las montañas, Sofía llegó a la cabaña con noticias emocionantes. «El Campeonato Nacional de Doma se celebrará en 3 meses en Ciudad de México», anunció, desplegando folletos sobre la rústica mesa de madera. «Es la plataforma perfecta para nuestro plan. Montenegro siempre participa y los medios nacionales cubren el evento. La noticia del Campeonato Nacional trajo un nuevo sentido de urgencia al entrenamiento. Lo que antes era un refugio tranquilo en las montañas se transformó en un campo de entrenamiento intensivo». Miguel, Isabel y ocasionalmente Ernesto trabajaban con Esperanza desde el amanecer hasta el atardecer, perfeccionando cada movimiento, cada transición, cada expresión de la alta escuela de doma. «Tenemos 3 problemas fundamentales», explicó Sofía durante una reunión estratégica en la cabaña. Primero, la documentación. Necesitamos registrar a Esperanza oficialmente para el campeonato, y eso requiere certificados de origen que no tenemos. Segundo, continuó Isabel, la cuestión técnica. Esperanza tiene el talento natural, pero le falta experiencia en competición. Nunca ha estado en un ambiente con público,
jueces y otros caballos compitiendo. Y tercero, completó Miguel, Montenegro, en cuanto sepa que planeamos competir, usará todas sus influencias para bloquearnos. El silencio que siguió fue interrumpido por el relincho de Esperanza desde el corral, como si quisiera recordarles que él también tenía voz en este asunto. Para el primer problema, tengo una solución, intervino Humberto, que hasta entonces había permanecido callado. Conozco a Eduardo Fuentes, registrador de la Federación Ecuestre Mexicana. Fue mi compañero en el ejército hace 40 años. Me debe varios favores. ¿Crees que podría ayudarnos con los papeles de Esperanza?, preguntó Miguel, esperanzado. No prometo nada, respondió Humberto, pero Eduardo es un hombre honesto y detesta las injusticias. Si le explicamos la situación completa, el segundo desafío requería una solución más práctica. Isabel diseñó un programa de simulación de competencia, recreando en el rancho las condiciones que Esperanza enfrentaría en el campeonato. Construyeron una pista improvisada con las dimensiones reglamentarias. Instalaron banderas y ornamentos coloridos para acostumbrar al caballo a las distracciones visuales, e incluso reprodujeron grabaciones de aplausos y ruido de multitudes durante las sesiones de entrenamiento. Lo más importante es que aprenda a confiar exclusivamente en tus señales, explicó Isabel a Miguel durante una sesión particularmente intensa. En la arena de competición habrá 1000 distracciones, pero el vínculo entre jinete y caballo debe ser inquebrantable. Miguel comprendía perfectamente. Durante estos meses, su conexión con Esperanza había evolucionado hasta un nivel casi telepático. A veces, parecía que el caballo anticipaba sus comandos antes de que los diera, como si leyera sus pensamientos. Nunca había experimentado algo así, confesó una noche a Sofía mientras observaban a Esperanza descansar bajo las estrellas. Es como si hubiera estado esperando toda mi vida para encontrarlo. Sofía sonrió, observando la expresión de Miguel. Durante estos meses de trabajo conjunto, sus sentimientos hacia el guardabosques habían evolucionado también, aunque aún no encontraba el momento adecuado para expresarlos. Algunas almas están destinadas a encontrarse, respondió simplemente, incluso a través del dolor y las dificultades. El tercer problema, Montenegro, resultó ser el más complicado. A través de Joaquín, que seguía proporcionando información valiosa desde dentro de las caballerizas, supieron que Rico había intensificado su búsqueda. Había contratado investigadores privados para rastrear a Miguel y ofrecía recompensas a quien aportara información sobre el paradero de los caballos. Ha comprado especialmente un nuevo semental andaluz para este campeonato, informó Joaquín durante una llamada encriptada. Se llama Emperador. Es impresionante, pero, dudó un momento, no tiene el espíritu de Esperanza. ¿Montenegro sabe que planeamos competir?, preguntó Miguel, tenso. No específicamente, pero sospecha que harás algo público pronto. Ha instruido a sus abogados para que estén preparados. A medida que se acercaba la fecha del campeonato, cada día traía nuevos desafíos. Una mañana, mientras Miguel y Esperanza practicaban movimientos de alta precisión, el caballo tropezó inesperadamente, resultando en una leve torcedura en su pata delantera derecha. No es grave, diagnosticó Ernesto tras un examen minucioso, pero necesitará reposo absoluto durante al menos 10 días. No tenemos 10 días, exclamó Miguel, la desesperación evidente en su voz. El campeonato es en 3 semanas. La naturaleza tiene sus propios tiempos, su amigo, respondió Ernesto con calma. Forzarlo solo empeorará las cosas. Aquellos 10 días fueron una tortura para Miguel. Mientras Esperanza se recuperaba,
confinado a su establo con compresas frías y tratamientos antiinflamatorios. Él alternaba entre la ansiedad paralizante y la determinación feroz. Pasaba horas junto al caballo, a veces simplemente sentado en silencio, otras leyéndole en voz alta manuales de doma o incluso poesía. «Le gustas», comentó Humberto una tarde, observando cómo Esperanza apoyaba su cabeza en el hombro de Miguel mientras éste le leía Platero y yo. «No solo como entrenador o cuidador, te ve como su compañero». «Yo también lo veo así», admitió Miguel. «A veces siento que nacimos para encontrarnos, para redimirnos mutuamente». El día que Ernesto finalmente dio luz verde para reiniciar el entrenamiento, apenas quedaban 2 semanas para el campeonato. Contrariamente a los temores de Miguel, Esperanza regresó más fuerte y concentrado que nunca, como si el período de descanso hubiera sido una oportunidad para asimilar mentalmente todo lo aprendido. «Es extraordinario», comentó Isabel después de una sesión particularmente impresionante. «La mayoría de los caballos retroceden después de una pausa en el entrenamiento, pero él ha mejorado. Es como si hubiera estado practicando en su mente». Mientras tanto, Sofía había avanzado significativamente con la investigación sobre Montenegro. Había recopilado testimonios de antiguos empleados, registros veterinarios manipulados e incluso evidencia fotográfica de instalaciones en condiciones cuestionables escondidas en la parte trasera de las caballerizas, lejos de las áreas que se mostraban a visitantes y clientes. «Tengo suficiente para un reportaje explosivo», explicó durante una reunión, «pero necesitamos el momento perfecto para publicarlo. Si lo hacemos antes del campeonato, Montenegro podría usar su influencia para bloquearnos completamente. ¿Y si lo hacemos inmediatamente después?», sugirió Miguel. «Cuando Esperanza haya competido, gane o pierda, la historia tendrá más impacto». Sofía asintió, considerando la estrategia. «Podría funcionar. Especialmente si Esperanza logra destacar. El caballo abandonado que regresó para desafiar al imperio de su antiguo dueño es un titular que ningún editor podría resistir». A una semana del campeonato, Eduardo Fuentes, el contacto de Humberto en la Federación, entregó personalmente los documentos oficiales para Esperanza. Mediante una creativa interpretación de las regulaciones, había logrado registrarlo como caballo rescatado de origen mixto, una categoría raramente utilizada pero técnicamente válida para las competiciones nacionales. «No fue fácil», explicó Eduardo, un hombre delgado con bigote canoso y ojos vivaces. «Tuve que buscar en reglamentos de hace 50 años para encontrar esta cláusula, pero es completamente legal». «Montenegro intentará impugnarlo», advirtió Miguel. «Puede intentarlo», sonrió Eduardo, «pero para entonces el caballo ya estará compitiendo. Las objeciones formales se resuelven después del evento, no antes». La noche antes de partir hacia Ciudad de México, Miguel se sentó junto a Esperanza bajo el cielo estrellado de la montaña. El caballo, ahora plenamente desarrollado a sus 3 años y medio, emanaba una presencia majestuosa que contrastaba con la ternura de sus gestos hacia su entrenador. Ciudad de México se alzaba imponente ante ellos con su mezcla de edificios históricos y rascacielos modernos, mientras el viejo camión de Humberto transportaba a Esperanza hacia el Centro Ecuestre Nacional. Miguel, que había visitado la capital en contadas ocasiones, sentía una mezcla de asombro y aprensión. No era solo la magnitud de la ciudad lo que lo abrumaba, sino lo que representaba este viaje, la culminación de meses de trabajo, sacrificio y esperanza. «¿Nervioso?», preguntó Sofía, sentada a su lado en la cabina. «Aterrorizado», admitió Miguel con una sonrisa tensa.
no por la competencia en sí, sino por lo que pasará cuando Montenegro nos vea. El Centro Ecuestre Nacional era un complejo impresionante en las afueras de la ciudad. Instalaciones de primer nivel rodeadas de jardines perfectamente mantenidos, con la majestuosa silueta de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en el horizonte. En cualquier otra circunstancia, Miguel habría apreciado la belleza del lugar. Hoy, sin embargo, cada detalle parecía una potencial amenaza. La llegada no pasó desapercibida. Mientras descargaban a Esperanza del modesto remolque, varios competidores y entrenadores se detenían para observar al extraordinario caballo negro de ojos azules. Los murmullos no tardaron en extenderse por las instalaciones. «Es él», escuchó Miguel que alguien susurraba. «El caballo misterioso de las montañas». Aparentemente, los rumores sobre un entrenador ermitaño y su excepcional caballo habían llegado a los círculos ecuestres. Isabel, que había viajado separadamente para no levantar sospechas, se reunió con ellos en los establos asignados. «Montenegro ya está aquí», informó en voz baja. «Su equipo ocupa casi toda el ala este. Trajo 5 caballos, incluido ese nuevo semental, Emperador». Miguel asintió intentando mantener la calma mientras acomodaba a Esperanza en su establo provisional. El caballo, sorprendentemente, parecía completamente relajado a pesar del nuevo entorno y el bullicio constante. «Es como si hubiera nacido para esto», comentó Ernesto, asombrado por la serenidad del animal. «La mayoría de los caballos estarían nerviosos en su primera competencia nacional». «No es cualquier caballo», respondió Miguel, acariciando el cuello de Esperanza. «A veces creo que entiende perfectamente lo que está en juego». La inspección veterinaria preliminar estaba programada para esa misma tarde. Este era el primer obstáculo real. Los caballos debían ser examinados para verificar su salud, identidad y conformidad con las reglas del campeonato. Era el momento en que los documentos de Esperanza serían escrutados. Mientras esperaban su turno, la voz inconfundible de Ricardo Montenegro resonó a pocos metros de distancia. Estaba rodeado de su habitual séquito, entrenadores, veterinarios y 2 hombres con aspecto de abogados. «Ramírez», exclamó al ver a Miguel, su falsa cordialidad apenas ocultando la furia en sus ojos. «Qué sorpresa encontrarte aquí. ¿Finalmente decidiste salir de tu escondite?» Miguel se mantuvo firme, consciente de las miradas que se posaban sobre ellos. «No me estaba escondiendo, Montenegro. Solo prefiero la compañía honesta de las montañas a ciertos ambientes tóxicos». Rico sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Me alegra ver que mi yegua y su cría están bien», dijo, lo suficientemente alto para que los presentes escucharan. «Ha sido muy preocupante su desaparición». Antes de que Miguel pudiera responder, uno de los veterinarios oficiales llamó su nombre. Era el momento de la inspección. El doctor Martínez, un hombre de mediana edad con expresión rigurosa, examinó meticulosamente a Esperanza. Verificó sus constantes vitales, revisó su dentadura, comprobó la flexibilidad de sus articulaciones y finalmente solicitó los documentos de identificación. «Interesante», murmuró mientras revisaba los papeles proporcionados por Eduardo. «No es común ver un caballo registrado bajo esta categoría». «Pero es completamente legal», intervino Sofía, que se había presentado como representante de Miguel. «El artículo 142b del reglamento histórico, incorporado al actual en el apéndice C, lo establece claramente». El veterinario alzó una ceja, visiblemente impresionado por el conocimiento técnico de Sofía. «Efectivamente, señorita. Todo parece estar en orden»,
concluyó, sellando los documentos. Esperanza está oficialmente habilitado para competir. La expresión de Montenegro, que había estado observando el proceso desde la distancia, se ensombreció visiblemente. Inmediatamente se acercó a sus abogados, gestualizando con evidente frustración. «Primer round para nosotros», susurró Sofía mientras regresaban al establo. Esa noche, el equipo cenó en una pequeña fonda cercana a las instalaciones. El ambiente era tenso pero esperanzador. Habían superado el primer obstáculo, pero todos sabían que Montenegro contraatacaría. «Mañana es la ronda preliminar», explicó Isabel mientras repasaban la estrategia. 50 participantes, de los cuales solo 20 pasarán a semifinales. Es crucial causar una buena impresión a los jueces desde el principio. «¿Conocemos a los jueces?», preguntó Miguel, preocupado por la influencia de Montenegro. «3 nacionales y 2 internacionales», respondió Sofía. «Los internacionales son una buena noticia, son menos susceptibles a presiones locales. De los nacionales, sabemos que Gutiérrez tiene vínculos con Montenegro, pero los otros 2 tienen reputación de imparcialidad». La noche avanzaba y 1 a 1, los miembros del equipo se retiraron a descansar. Finalmente, solo quedaron Miguel y Sofía, caminando lentamente de regreso al modesto hotel donde se hospedaban. «Cuando todo esto termine», dijo Miguel repentinamente, «me gustaría invitarte a cenar, una cena real, sin hablar de caballos, competencias o investigaciones». Sofía lo miró sorprendida, pero con una sonrisa que iluminó sus ojos. «Me encantaría», respondió simplemente, tomando su mano. El amanecer del primer día de competencia trajo consigo una energía eléctrica. El centro ecuestre bullía de actividad desde temprano. Jinetes nerviosos, caballos inquietos, entrenadores dando últimas instrucciones. En contraste, Miguel y Esperanza proyectaban una calma casi sobrenatural. «Es asombroso», comentó Isabel mientras ayudaba a Miguel con los últimos detalles del equipo. «Cualquiera diría que llevan compitiendo juntos toda la vida». La ronda preliminar consistía en una serie de ejercicios básicos de doma, transiciones entre aires, círculos perfectos, cambios de dirección y algunos movimientos laterales sencillos. Para un caballo del nivel de Esperanza, estos ejercicios eran relativamente simples, pero Miguel sabía que la precisión y la expresión eran cruciales. Mientras esperaban su turno, Montenegro pasó junto a ellos montando a Emperador, un imponente semental bayo con crines casi doradas. El caballo era, sin duda, magnífico, pero incluso un ojo inexperto podía notar la diferencia. Donde Emperador mostraba técnica perfecta, Esperanza añadía pasión. Donde el semental de Montenegro exhibía precisión mecánica, el caballo de Miguel demostraba gracia natural. «Bonito pony», comentó Rico con desdén al pasar. «Una pena que la sangre mestiza siempre se revele en los momentos críticos». Miguel mantuvo la compostura, concentrándose en la conexión con Esperanza, que pareció tensarse momentáneamente ante la presencia de Montenegro, como si percibiera la maldad en él. Finalmente llegó su turno. Al entrar en la pista, Miguel sintió una extraña mezcla de terror y serenidad absoluta. Los gradas estaban moderadamente llenas para hacer una ronda preliminar. Aficionados, otros competidores y algunos medios especializados. Entre ellos, Miguel distinguió a Joaquín, que había venido secretamente para apoyarlos. Los primeros acordes de la música que habían seleccionado, una pieza clásica española con influencias mexicanas, llenaron el aire. Esperanza, como si hubiera practicado 1000 veces esta rutina, que en realidad solo habían ensayado completamente unas pocas veces, se movió con una gracia sobrecogedora.
Cada transición era fluida, cada círculo perfectamente redondo, cada movimiento lateral ejecutado con precisión matemática, pero sin perder expresividad. A mitad de la rutina, Miguel notó algo extraordinario. Ya no estaba dirigiendo a Esperanza en el sentido tradicional. Más bien, ambos estaban ejecutando una danza coreografiada donde cada uno anticipaba los movimientos del otro. El público, inicialmente curioso por este desconocido y su inusual caballo, quedó gradualmente en silencio, hipnotizado por el espectáculo. Cuando la música llegó a su clímax final y Esperanza ejecutó un impecable piafé seguido de una reverencia perfecta, un momento de silencio absoluto precedió a la explosión de aplausos. «Increíble», susurró Isabel cuando regresaron a la zona de espera. Nunca había visto nada igual en una preliminar. Las puntuaciones confirmaron la impresión. 9.2, 9.4, 8.9, 9.5 y 8.7, esta última del juez Gutiérrez, conocido aliado de Montenegro. Con un promedio de 9.14, se colocaban provisionalmente en segundo lugar, solo superados por Rico y Emperador con un 9.32. «Estamos exactamente donde queremos estar», sonrió Sofía. «Lo suficientemente arriba para pasar cómodamente a semifinales, pero no en primer lugar. Todavía no es momento de mostrar todas nuestras cartas». Sin embargo, la expresión de Montenegro al ver las puntuaciones revelaba que no se había dejado engañar. Sabía exactamente el potencial que Esperanza había mostrado y la amenaza que representaba. La noche después de las preliminares, un ambiente de cautela optimista envolvía al equipo mientras cenaban en su hotel. Habían logrado clasificarse para las semifinales, programadas para 2 días después, pero nadie se hacía ilusiones sobre la reacción de Montenegro. «Rico no es del tipo que acepta la competencia», comentó Joaquín, que se había unido discretamente a ellos, especialmente cuando viene de alguien que considera inferior. «¿Qué crees que intentará?», preguntó Miguel, empujando distraídamente la comida en su plato. «Cualquier cosa», respondió Joaquín con gravedad. «Lo he visto destruir carreras enteras por mucho menos, sobornos a jueces, sabotaje de equipos, incluso», dudó, «accidentes provocados». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Todos entendían las implicaciones. «Debemos establecer un sistema de vigilancia continua», propuso Sofía finalmente. «Turnos para que Esperanza nunca quede solo. Y deberíamos revisar todo el equipo antes de cada presentación», añadió Isabel. «He visto casos de cinchas cortadas parcialmente o bits alterados». La preocupación no era infundada. A la mañana siguiente, durante la sesión de entrenamiento ligero, un asistente desconocido se acercó a Miguel ofreciéndole agua embotellada para Esperanza. «Cortesía de la organización», explicó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Para todos los semifinalistas, Ernesto, que había estado observando desde cerca, interceptó la botella. «Gracias, pero tenemos nuestros propios suministros», respondió, notando la momentánea tensión en el rostro del joven. Más tarde, analizando el agua en el laboratorio veterinario del centro, confirmaron sus sospechas. Contenía un sedante suave, suficiente para afectar el rendimiento de un caballo sin resultar obviamente detectable. «Es astuto», comentó Ernesto. «No lo suficiente para descalificar, solo para reducir el rendimiento. Montenegro mantiene sus manos limpias. El incidente solo sirvió para fortalecer su determinación y cautela. Establecieron un sistema de seguridad improvisado pero efectivo. Alguien vigilaba a Esperanza constantemente. La comida y agua venían exclusivamente de sus propias provisiones, y el equipo de competición nunca quedaba desatendido». Mientras tanto, Sofía avanzaba con su investigación. A través de contactos en la Federación Ecuestre, había accedido a registros históricos de las competencias donde participaban caballos de Montenegro. «Hay un patrón inquietante»,
explicó esa noche, mostrando gráficos y estadísticas en su laptop. En los últimos 5 años, 17 competidores que representaban amenazas serias para Montenegro sufrieron contratiempos justo antes de enfrentarse a él. Desde descalificaciones por infracciones técnicas hasta repentinas enfermedades de los caballos. ¿Puedes probarlo?, preguntó Miguel. Probar la conexión directa es casi imposible, admitió Sofía. Pero el patrón estadístico es tan consistente que constituye evidencia circunstancial sólida. La mañana antes de las semifinales, Miguel decidió dar un paseo con Esperanza por los amplios terrenos del centro ecuestre, buscando calmar sus propios nervios más que los del caballo, que seguía mostrando una serenidad sobrenatural. Mientras recorrían un sendero arbolado, alejado del bullicio principal, se encontraron inesperadamente con Montenegro, que ejercitaba a Emperador. Por un momento, los 4 se detuvieron, creando un cuadro casi surrealista. 2 hombres, 2 caballos, 2 filosofías diametralmente opuestas sobre la vida y el deporte. Impresionante desempeño el otro día, Ramírez, dijo finalmente Rico, con una sonrisa que no ocultaba su desprecio. Casi me convences de que ese mestizo tiene potencial. Ese mestizo, como lo llamas, es el hijo de la yegua que abandonaste para que muriera, respondió Miguel, luchando por contener su rabia. Y te va a demostrar que la nobleza no viene del pedigrí, sino del corazón. La sonrisa de Montenegro se desvaneció. Disfruta tu momento bajo los reflectores mientras puedas, amenazó. Después de las semifinales, me aseguraré personalmente de que ni tú ni ese animal vuelvan a pisar una pista de competencia. Mientras Montenegro se alejaba altivamente, Miguel notó algo extraordinario. Esperanza y Emperador intercambiaron miradas y por un instante pareció haber un reconocimiento mutuo, casi como si el semental entendiera que compartían un opresor común. «Es curioso», comentó Miguel a Sofía más tarde. «A veces siento que Esperanza comprende exactamente quién es Montenegro y lo que representa». «Los animales son más perceptivos de lo que creemos», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Especialmente los que han sufrido». El día de las semifinales amaneció con un cielo despejado y una brisa perfecta. De los 20 clasificados, solo 10 pasarían a la final. La presión era palpable en cada rincón del centro ecuestre. La prueba semifinal era significativamente más exigente que la preliminar. Movimientos de alta escuela como passage, piruetas al galope y cambios de pie en series, elementos que requerían años de entrenamiento para dominarlos. Miguel sabía que este era el verdadero desafío. Muchos caballos con buen desempeño en ejercicios básicos fallaban al enfrentar estas complejidades. El orden de participación situaba a Esperanza en la posición 13ª, mientras que Montenegro y Emperador cerrarían la jornada. Esto representaba tanto una ventaja como un desafío. No podrían ajustar su estrategia basándose en la puntuación de su rival, pero tampoco Montenegro podría adaptar su presentación para superar específicamente a Esperanza. Mientras esperaban su turno, Miguel notó la presencia creciente de medios de comunicación. Lo que había comenzado como una historia de interés local en los círculos ecuestres estaba captando atención nacional. «El caballo rescatado contra el campeón establecido», murmuró Sofía, señalando a varios periodistas que tomaban fotos de Esperanza. «Es una narrativa irresistible». Cuando finalmente llegó su momento, Miguel sintió una extraña calma. Meses de preparación, de lucha contra la adversidad, culminaban en estos 4 minutos y medio,
Al entrar en la pista, notó que las gradas estaban considerablemente más llenas que durante la preliminar. Entre el público, distinguió a Joaquín, a Eduardo Fuentes e incluso a Humberto, que raramente abandonaba sus montañas. La música elegida para esta ronda era más intensa, un arreglo contemporáneo de composiciones clásicas mexicanas que comenzaba suavemente, pero crecía en complejidad y emoción. Desde los primeros acordes, Esperanza entró en un estado de concentración absoluta que Miguel podía sentir a través de cada músculo del animal. El programa empezaba con movimientos de dificultad media que gradualmente escalaban hacia los elementos más exigentes. Cada transición era impecable, cada pirueta ejecutada con precisión matemática pero sin perder la fluidez artística. Cuando llegaron al passage, ese trote elevado casi en suspensión que pocos caballos dominan realmente, Esperanza lo ejecutó con una ligereza que contradecía el inmenso esfuerzo muscular requerido. A mitad de la rutina, Miguel experimentó algo extraordinario. La sensación de que ya no estaba dirigiendo a Esperanza, sino más bien acompañándolo en una danza que el caballo mismo entendía perfectamente. Era como si el animal hubiera internalizado no solo los movimientos, sino el propósito emocional detrás de cada uno. El público, inicialmente respetuoso pero distante, comenzó a involucrarse emocionalmente. Jadeos colectivos ante piruetas perfectamente ejecutadas, aplausos espontáneos tras series de cambios de pie sin errores. Para el final, cuando Esperanza completó una secuencia especialmente difícil de transiciones entre passage y piaffe, seguida de una extensión al trote que mostraba toda la elasticidad de su movimiento, la audiencia estaba completamente cautivada. La salida de la pista fue recibida con una ovación que sorprendió incluso a los competidores más experimentados. En la zona de espera, Isabel estaba pálida de asombro. «Eso fue perfecto», susurró. Literalmente perfecto. Las puntuaciones confirmaron su impresión. 9.8, 9.7, 9.9, 9.6 y 9.3. Nuevamente, la puntuación más baja del juez Gutiérrez. Con un promedio de 9.66, se colocaban provisionalmente en primer lugar, estableciendo un récord para la competición semifinal. La reacción de Montenegro fue instantánea y visible, incluso desde la distancia. Su rostro, normalmente controlado, se contorsionó en una máscara de furia apenas contenida mientras gritaba instrucciones a su equipo. Estaba claro que había esperado que la mayor dificultad técnica de la semifinal expusiera las supuestas limitaciones de Esperanza, no que estableciera su superioridad. Cuando finalmente fue el turno de Montenegro y Emperador, la tensión era palpable. El semental Bayo, impecablemente presentado y claramente de calidad excepcional, ejecutó una rutina técnicamente impresionante. Sin embargo, incluso observadores casuales podían notar la diferencia. Donde Esperanza bailaba con alegría, Emperador trabajaba con precisión mecánica. Donde el caballo de Miguel expresaba emoción, el de Rico mostraba obediencia. Las puntuaciones reflejaron esta distinción: 9.5, 9.7, 9.6, 9.8 y 9.9. Esta última, nuevamente, del juez Gutiérrez. Un promedio de 9.7, apenas superando a Esperanza por 0.04 puntos. Nos mantiene en segundo lugar, observó Sofía, analizando la tabla de posiciones. Pero todos aquí saben quién realmente ganó los corazones hoy. De hecho, mientras regresaban a los establos, varios competidores, jueces internacionales e incluso algunos patrocinadores se acercaron para felicitar a Miguel. Esperanza se había convertido en la sensación del campeonato. Esa noche, mientras el equipo celebraba discretamente su clasificación para la final, Joaquín se acercó a Miguel con expresión grave. «Ten cuidado»,
advirtió en voz baja. Nunca había visto al patrón tan furioso. Ha estado encerrado con sus abogados y algunos contactos que no reconocí. Están planeando algo grande. ¿Qué podría hacer ahora?, preguntó Miguel. Estamos en la final. Las reglas son claras. Joaquín miró alrededor nerviosamente antes de responder. Escuché algo sobre evidencia de propiedad irrefutable y órdenes judiciales de emergencia. Creo que intentará impedir que compitas mañana con alguna maniobra legal de último minuto. La celebración se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una nueva ola de ansiedad. Cuando todos se habían retirado, Miguel y Sofía permanecieron despiertos, contemplando sus opciones limitadas. Si presenta documentos falsificados reclamando propiedad, razonó Sofía, podríamos contraatacar con evidencia del abandono, pero en los tribunales su palabra contra la nuestra, y su palabra viene respaldada por millones de pesos y conexiones poderosas, completó Miguel amargamente. Sofía tomó su mano, su expresión cambiando de preocupación a determinación. Entonces debemos actuar primero, dijo finalmente. Es hora de publicar la investigación, no después de la final como planeamos, sino ahora mismo. Esta noche, la redacción de La Verdad de Monterrey bullía de actividad inusual para ser medianoche. Editores, diseñadores y el director del periódico se habían reunido de emergencia tras la llamada de Sofía. La investigación que había estado preparando durante meses, originalmente planificada para publicarse después del campeonato, ahora se convertiría en la portada de la edición matutina. ¿Estás absolutamente segura de esto?, preguntó Carlos Mendoza, el director, mientras revisaba las fotos, testimonios y documentos recopilados. Montenegro tiene suficiente poder para hundir este periódico. Cada dato está verificado por múltiples fuentes, respondió Sofía con firmeza. Y tenemos algo que él no esperaba, la declaración firmada de Joaquín. El capataz, después de años de conflicto interno, había decidido finalmente hablar. Su testimonio detallado sobre las prácticas de Montenegro era devastador, desde el abandono sistemático de animales no rentables hasta manipulación de competencias y maltrato encubierto. Publicaremos en papel y simultáneamente en todas nuestras plataformas digitales, decidió finalmente Carlos, y enviaremos avances a otros medios nacionales. Una vez que la información esté allá afuera, será imposible contenerla. Mientras tanto, en el hotel, Miguel apenas podía dormir. Había acompañado a Sofía hasta la redacción, pero ella insistió en que regresara a descansar para la final del día siguiente. Su mente, sin embargo, no encontraba reposo, oscilando entre la esperanza y el temor. Cerca de las 4 de la madrugada, incapaz de permanecer en la habitación, decidió visitar a Esperanza. Los guardias nocturnos del centro ecuestre lo conocían ya y le permitieron acceder a los establos, donde Ernesto montaba guardia como medida de precaución adicional. No podía dormir, explicó Miguel, acariciando el cuello de Esperanza, que había despertado inmediatamente al sentir su presencia. Él tampoco ha dormido mucho, respondió Ernesto. Ha estado inquieto, como si presintiera algo. Miguel apoyó su frente contra la de Esperanza, en ese gesto íntimo que habían desarrollado durante su tiempo juntos. Tú también lo sientes, ¿verdad?, susurró. Que hoy todo cambia. El caballo resopló suavemente, sus ojos azules fijos en Miguel con esa mirada que parecía contener sabiduría ancestral. El amanecer trajo consigo la tormenta que todos anticipaban, pero con una intensidad que sobrepasó incluso sus expectativas. Imperio ecuestre construido sobre crueldad y fraude, proclamaba el titular de La Verdad de Monterrey,
acompañado de fotografías impactantes y testimonios detallados. Para las 7 a.m., la historia había sido recogida por los principales medios nacionales y comenzaba a resonar en redes sociales internacionales. La reacción fue inmediata. Periodistas deportivos y cámaras de televisión invadieron el Centro Ecuestre Nacional, buscando declaraciones tanto de Montenegro como de Miguel. La Federación Ecuestre Mexicana emitió un comunicado ambiguo prometiendo investigar exhaustivamente las acusaciones, mientras varios patrocinadores importantes de las caballerizas Montenegro anunciaban la revisión de sus relaciones comerciales. Cuando Miguel llegó oficialmente a las instalaciones, se encontró con un escenario transformado. Personas que días antes apenas lo notaban, ahora lo señalaban y susurraban. Algunos competidores lo evitaban, temerosos de asociarse con la controversia, mientras otros se acercaban para expresar discretamente su apoyo. «Has desatado un huracán», comentó Isabel, uniéndose a él en los establos. «La mitad de los jueces están reunidos de emergencia con la directiva». «¿Sabes algo de Montenegro?», preguntó Miguel, mientras preparaban meticulosamente el equipo para la final. «Llegó al amanecer y se encerró con sus abogados. Nadie lo ha visto desde entonces, pero sus caballerizos están alistando a Emperador para la competencia». Esa información tranquilizó parcialmente a Miguel. Su mayor temor era que Montenegro utilizara alguna maniobra legal para impedir la participación de Esperanza en la final. Si estaba preparando a su caballo, significaba que planeaba competir. Sofía llegó poco después, exhausta pero exultante. La respuesta a su reportaje había superado todas las expectativas. Las líneas telefónicas del periódico colapsaron, explicó. Decenas de personas llamando para corroborar la historia o añadir sus propias experiencias con Montenegro. Incluso jueces y oficiales retirados confesando presiones que recibieron en el pasado. Mientras hablaban, un oficial de la Federación se acercó con expresión solemne. «Señor Ramírez, su presencia es requerida en la oficina del director del campeonato. Inmediatamente». El corazón de Miguel dio un vuelco. ¿Era este el momento en que Montenegro ejecutaría su contraataque? La oficina estaba abarrotada. El director del campeonato, representantes de la federación, 2 de los jueces internacionales y, por supuesto, Montenegro con su abogado. La tensión era tan densa que casi podía palparse. «Señor Ramírez», comenzó el director, su nombre mayor con expresión fatigada, «nos encontramos en una situación sin precedentes. Las acusaciones publicadas hoy en la prensa han generado un conflicto de interés significativo para esta competencia. Mi cliente exige la descalificación inmediata del señor Ramírez», intervino el abogado de Montenegro. «Ha orquestado una campaña de difamación claramente diseñada para interferir con el desarrollo justo del campeonato». «Las acusaciones están documentadas y verificadas», respondió Miguel, agradecido por las horas que había pasado con Sofía preparándose para este momento. «La publicación de hechos verídicos no constituye difamación». «Adicionalmente», continuó el abogado, ignorando su respuesta, «tenemos evidencia de que el caballo Esperanza es legalmente propiedad del señor Montenegro, habiendo nacido de una yegua registrada a su nombre». «Una yegua abandonada deliberadamente», contraatacó Miguel. «Tengo testimonios de testigos que presenciaron el abandono, incluyendo veterinarios que documentaron su condición». El debate continuó acaloradamente durante casi una hora. Finalmente, fueron los jueces internacionales quienes inclinaron la balanza. Como representantes de la Federación Ecuestre Internacional, intervino la juez sueca Elsa Lindberg. «Debemos señalar que las regulaciones son claras.
La competencia debe continuar según lo programado. Cualquier disputa legal sobre propiedad de los animales debe resolverse en los tribunales correspondientes, no mediante la descalificación apresurada de un finalista. Su colega, el juez francés Pierre Dubois, asintió en acuerdo. Además, añadió, la suspensión de un participante basada en acusaciones periodísticas sin proceso legal completo sentaría un precedente peligroso para el deporte. Montenegro, que había permanecido inusualmente silencioso durante la mayor parte de la discusión, finalmente habló, su voz fría como el hielo. Muy bien, competiremos entonces. Que el mejor caballo gane. Su mirada se clavó en Miguel. Aunque todos sabemos cuál es el verdadero campeón. Cuando Miguel salió de la oficina, encontró a Sofía esperando ansiosamente. ¿Y bien?, preguntó ella, estudiando su expresión. Competiremos, respondió simplemente. Montenegro intentó bloquearnos, pero los jueces internacionales se mantuvieron firmes. La tensión en los hombros de Sofía se alivió visiblemente. Le entregó su teléfono, mostrándole algo que hizo que el corazón de Miguel saltara, una petición en línea titulada Justicia para Esperanza. Había acumulado más de 50.000 firmas en pocas horas. El hashtag Messi Esperanza Galopante era tendencia nacional. La gente está con ustedes, dijo Sofía tomando su mano. Ya no son solo un guardabosques y un caballo rescatado, son un símbolo. El ambiente en el centro ecuestre para la final era eléctrico. Las gradas estaban completamente llenas, algo inusual, incluso para una final nacional. Pancartas improvisadas de apoyo a Esperanza aparecían por todas partes, mientras fotógrafos y camarógrafos se posicionaban estratégicamente. De los 10 finalistas, el orden de participación había colocado a Miguel y Esperanza en octavo lugar, con Montenegro y Emperador cerrando nuevamente la competencia. Esta vez, sin embargo, la presión era diferente. Ya no eran los desconocidos luchando por ser notados, sino los favoritos del público enfrentándose al establishment. Mientras esperaban su turno, Miguel notó cambios sutiles en el comportamiento de los otros competidores. Algunos se mostraban abiertamente amistosos ahora, compartiendo palabras de ánimo o consejos técnicos. Otros, claramente aliados de Montenegro, mantenían una hostilidad apenas disimulada. La final consistía en el Gran Premio, la prueba más exigente de doma clásica, que incluía todos los ejercicios de alta escuela ejecutados en un patrón específico, evaluando tanto la precisión técnica como la armonía entre caballo y jinete. Era, en esencia, la culminación de años de entrenamiento concentrada en 7 intensos minutos. Cuando finalmente llegó su turno, Miguel experimentó un momento de claridad absoluta mientras entraba a la pista. Todo el ruido exterior, los aplausos, las cámaras, la controversia, se desvaneció. Solo existían él y Esperanza, conectados en ese nivel profundo que trascendía el entrenamiento convencional. La música elegida para esta ocasión final era una composición original, creada por un amigo de Sofía. Una pieza que comenzaba con notas melancólicas, evocando el abandono de Bella. Crecía en intensidad, representando el rescate y la recuperación, y culminaba en un triunfante tema que simbolizaba la redención y la esperanza. Desde el primer movimiento, quedó claro para todos los presentes que estaban presenciando algo extraordinario. Esperanza ejecutaba cada ejercicio no solo con precisión técnica impecable, sino con una expresividad que contaba su historia. Las piruetas no eran simples giros, sino declaraciones de libertad. El passage no era solo un trote elevado, sino un acto de dignidad reclamada.
A mitad de la rutina, durante una transición particularmente compleja entre piaffe y extensión al galope, ocurrió algo inesperado. Esperanza añadió espontáneamente un flourish, una variación que no habían practicado, pero que resultaba perfectamente armónica con la música y el momento. Miguel, en lugar de alarmarse por la desviación, se adaptó instantáneamente, como si ambos hubieran ensayado esa improvisación durante años. El público, inicialmente cautivado en silencio reverente, comenzó a responder con aplausos espontáneos ante cada movimiento magistralmente ejecutado. Para el final, cuando Esperanza completó la última pirueta y se detuvo en perfecta inmovilidad, el estadio entero estalló en una ovación que parecía no tener fin. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Miguel mientras saludaba al jurado y al público. No eran lágrimas de nerviosismo o alivio, sino de gratitud pura. En ese momento, independientemente de la puntuación que recibieran, sabía que habían logrado algo que trascendía las competencias y los premios. Habían contado su verdad y el mundo la había escuchado. Las puntuaciones, cuando aparecieron en el tablero electrónico, provocaron una nueva ola de aplausos. 9.9, 10, 9.9, 9.8 y 9.6. Nuevamente, Gutiérrez dando la puntuación más baja. Un promedio de 9.84, estableciendo un nuevo récord para el campeonato. Isabel los recibió en la zona de espera con los ojos brillantes de emoción. «Perfecto», exclamó, abrazando a Miguel. «Literalmente perfecto». Uno de los jueces dio un 10 absoluto, algo que no había sucedido en este campeonato en 15 años. Miguel, sin embargo, apenas registraba las palabras. Estaba completamente enfocado en Esperanza, cuidando de él, asegurándose de que estuviera cómodo y recuperándose del esfuerzo. El vínculo entre ellos parecía más fuerte que nunca, como si la experiencia compartida en la pista hubiera sellado algo fundamental. «Gracias», susurró al oído del caballo, «por confiar en mí, por luchar conmigo». Esperanza respondió apoyando suavemente su cabeza en el hombro de Miguel, en ese gesto que se había vuelto tan característico entre ellos. Cuando Montenegro y Emperador entraron a la pista para la última presentación del día, el ambiente había cambiado sutilmente. Ya no era solo una competencia deportiva, sino un enfrentamiento cargado de simbolismo. El establecimiento contra los marginados, el privilegio contra la resiliencia. Rico parecía sentirlo. Su habitual confianza arrogante había sido reemplazada por una intensidad casi desesperada. Emperador, percibiendo la tensión de su jinete, mostraba signos de nerviosismo inusuales en un caballo tan experimentado. Su rutina comenzó impecablemente, con la precisión mecánica que caracterizaba sus presentaciones. Sin embargo, a medida que avanzaba, pequeños errores comenzaron a acumularse, una pirueta ligeramente asimétrica, una transición abrupta, momentos donde Emperador parecía resistirse sutilmente a las ayudas. Para ojos inexpertos, seguía siendo una presentación extraordinaria, pero para los conocedores resultaba evidente que faltaba algo esencial. Esa conexión profunda, esa alegría compartida que Miguel y Esperanza habían demostrado. Las puntuaciones para Montenegro y Emperador aparecieron finalmente en el tablero. 9.7, 9.8, 9.6, 9.7 y 10. Esta última, predeciblemente, del juez Gutiérrez. Un promedio de 9.76, extraordinario por cualquier estándar, pero insuficiente para superar el 9.84 de Esperanza. Por un momento, el centro ecuestre quedó en silencio absoluto mientras todos asimilaban lo sucedido. Entonces, como una ola imparable, el rugido de la multitud llenó cada rincón del recinto. «¡Esperanza! ¡Esperanza!», coreaban las gradas.
mientras Miguel, todavía en shock, era rodeado por su equipo. La ceremonia de premiación se realizaría en 30 minutos, tiempo durante el cual las emociones en ambos campos no podían ser más contrastantes. En el área de Montenegro reinaba un silencio tenso, interrumpido ocasionalmente por órdenes cortantes de Rico a su personal. En el rincón de Miguel, las felicitaciones y abrazos fluían continuamente, con periodistas intentando desesperadamente conseguir declaraciones. «No puedo creerlo», repetía Miguel, mientras Ernesto e Isabel preparaban a Esperanza para la ceremonia, cepillando su pelaje hasta que brillaba como obsidiana pulida. «Realmente ganamos». «Ganaron porque lo merecían», respondió Sofía, que no se había separado de su lado. No solo técnicamente, sino moralmente. La ceremonia comenzó con la tradicional entrada de los 3 primeros lugares. Montenegro, con emperador impecablemente presentado, ocupó el segundo puesto en el podio con expresión pétrea. A su derecha, en tercer lugar, una joven amazona española sonreía ampliamente, claramente emocionada por su posición. Y en el centro, Miguel y Esperanza recibían la medalla de oro y el trofeo del campeonato nacional entre ovaciones ensordecedoras. Cuando le ofrecieron el micrófono para las palabras tradicionales del campeón, Miguel respiró profundamente, consciente de que este momento trascendía la competencia ecuestre. «Este triunfo no me pertenece», comenzó, su voz firme a pesar de la emoción. «Pertenece a todos los que creyeron cuando parecía imposible. A Bella, la madre de Esperanza, que sobrevivió al abandono para dar vida a este milagro», miró directamente a Montenegro. «A todos los animales descartados por no ser rentables. Quiero decirles que su valor no depende de las medallas que puedan ganar, sino de la nobleza de su espíritu». Las cámaras captaban cada palabra, transmitiéndolas en vivo a nivel nacional. Entre la multitud, rostros conmovidos asentían en acuerdo, algunos con lágrimas no disimuladas. «Y finalmente», concluyó Miguel, su mirada encontrando a Sofía entre el público, «este triunfo pertenece a quienes tienen el valor de exponer la verdad, sin importar cuán poderosos sean aquellos que prefieren ocultarla». La ovación que siguió se extendió por varios minutos. Montenegro, incapaz de soportar más humillación, abandonó abruptamente el podio, dejando a un asistente para recoger su medalla de plata. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas, reuniones y decisiones. La historia de Esperanza, amplificada por su victoria y la investigación de Sofía, había tocado un nervio en la conciencia nacional. La Federación Ecuestre Mexicana anunció una investigación exhaustiva sobre las prácticas en las competencias y criaderos, mientras varios patrocinadores importantes anunciaban públicamente la ruptura de relaciones con las caballerizas Montenegro. Una semana después del campeonato, mientras las aguas comenzaban a calmarse, Miguel recibió una visita inesperada en el rancho de Humberto, donde habían regresado temporalmente. Joaquín, el capataz de Montenegro, llegaba con noticias sorprendentes. «Rico está liquidando las caballerizas», informó, su expresión mezclando alivio y preocupación. Después del escándalo, 3 inspecciones sorpresa y la deserción de los patrocinadores, dice que ya no vale la pena. «¿Qué pasará con los caballos?», preguntó Miguel, inmediatamente preocupado por el bienestar de los animales. «Eso es lo que vengo a hablar contigo. Varios compradores están interesados en los ejemplares premiados, pero hay otros, los más viejos o lesionados». Joaquín no necesitó terminar la frase. 3 días después, el modesto rancho de Miguel en las afueras de Monterrey recibía a 7 nuevos residentes.
caballos descartados por Montenegro que, de otro modo, habrían enfrentado un destino incierto. Entre ellos, sorprendentemente, estaba Emperador. No pudo venderlo, explicó Joaquín mientras descargaban a los animales. Después de la derrota, decía que el caballo había perdido su valor. Además, se negaba a cooperar con los nuevos jinetes que Montenegro trajo para evaluarlo. Miguel observó al magnífico semental que ahora recorría cautelosamente el corral. Cuando Esperanza se acercó a la valla, los dos caballos se estudiaron mutuamente durante largos segundos antes de que Emperador inclinara ligeramente la cabeza, en lo que pareció un gesto de reconocimiento. Parece que entendió quién era el verdadero campeón desde el principio, comentó Sofía, que había estado documentando fotográficamente la llegada de los nuevos residentes. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Con la ayuda de Eduardo Fuentes y el respaldo de patrocinadores que habían quedado impresionados por la historia de Esperanza, Miguel transformó su pequeño rancho en un santuario para caballos rescatados. Refugio Esperanza, lo llamaron, un lugar donde los animales descartados por la industria ecuestre recibían una segunda oportunidad. Bella, completamente recuperada, se convirtió en la matrona del refugio, cuidando maternalmente de los nuevos llegados. Esperanza, aunque recibía regularmente invitaciones para competir internacionalmente, participaba selectivamente siempre que las ganancias beneficiaran al refugio. En cuanto a Montenegro, su caída había sido tan espectacular como su ascenso. Investigaciones posteriores revelaron prácticas fiscales cuestionables, lo que resultó en multas sustanciales. Su reputación destruida, se retiró a una propiedad en el extranjero, desapareciendo del circuito ecuestre. Una tarde de invierno, casi 2 años después del campeonato, Miguel y Sofía, ahora felizmente casados, observaban a Esperanza galopar libremente por los amplios pastizales del refugio. El caballo, en la plenitud de su fuerza y belleza, emanaba una alegría pura que resultaba contagiosa. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Sofía, entrelazando sus dedos con los de Miguel. ¿Cómo olvidarlo?, sonrió él. Hace exactamente 3 años, encontré a Bella en la nieve, abandonada y embarazada. Ambos guardaron silencio, contemplando cómo ese momento de crueldad había desencadenado una cascada de eventos que transformó tantas vidas. En ese instante, como si percibiera sus pensamientos, Esperanza se detuvo en su carrera y miró hacia ellos. El sol poniente arrancaba destellos azulados de sus ojos extraordinarios mientras el viento agitaba su crin negra. Luego, con un relincho que sonaba casi como una risa, reanudó su galope, acompañado ahora por otros rescatados que habían encontrado en el refugio no solo seguridad, sino dignidad. Al final, reflexionó Miguel, abrazando a Sofía mientras observaban la escena. Rico nunca entendió lo que hace a un verdadero campeón. ¿Y qué es?, preguntó ella, aunque conocía la respuesta. No son las medallas ni los trofeos, respondió Miguel, su voz suave pero firme. Es la capacidad de caer, sufrir el abandono, tocar fondo y aún así levantarse y seguir galopando con el corazón abierto. En el horizonte, recortado contra el cielo crepuscular, Esperanza se alzaba sobre sus patas traseras en una perfecta levada, como un símbolo viviente de su nombre. La esperanza que persiste incluso en los momentos más oscuros, la luz que nunca se extingue completamente, la promesa de que después del invierno más crudo siempre llega una nueva primavera.